Aleluya. Y la iglesia plantada. Y la iglesia plantada en lugares celestes. Amén. Hoy planta bandera. Porque el Salvador de la tierra viene. Amén. El Salvador de la tierra vuelve. Aleluya. Tiempo de cantar llegó, Padre. Este es el tiempo de alabar. La iglesia canta, danza en tu presencia, Señor. Aleluya. Y la iglesia dice: el tiempo de cantar llegó, el tiempo de danzar llegó, el tiempo de cantar llegó. El tiempo de danzar llegó, el tiempo de cantar llegó, el tiempo de danzar llegó. La iglesia canta, la iglesia danza. El tiempo de danzar llegó. Y viene él, saltando entre los montes. Maranata, Maranata. Y viene él, saltando entre los montes. Oh, con su justicia. Son blancos Jesús como es nieve. Dios, Jesús es Dios. Amén. Cabellos son blancos como nieve. Y en sus ojos hay fuego. Ven, enciende, Señor, a tu novia. Ven, enciende, Señor, a tu iglesia. Ven, enciende, Señor, a tu casa. Ven, enciende. Enciende, Señor, a tu novia. Ven, enciende, Señor, a tu iglesia. Ven, enciende, Señor, a tu Enciéndenos, casa. Señor. Ven, enciéndeme. Ven, enciéndenos, Señor. Aleluya. El tiempo de cantar. Sepas cantar o no sepas cantar. Aleluya. Cantes debajo de la ducha. Cantes a solas con el Señor. Cantes en secreto con Dios. Este es el tiempo de alabanza al Rey de Reyes. El tiempo de cantar llegó. El tiempo de danzar llegó. El tiempo de cantar llegó. El tiempo de danzar llegó. El tiempo de cantar llegó. El tiempo de danzar llegó. El tiempo de cantar llegó. El tiempo de danzar llegó. Y viene él, saltando entre los montes. ¿Cuántos lo creen? Levante sus manos en esta mañana. Y viene él, levante sus manos. Levante sus manos. Y sus cabellos son blancos como nieve. Oh, Señor, así te presentará Jehová. Así te presentarás el Rey de Reyes y Señor de señores. Y en sus ojos hay fuego. Ven, enciende, Señor, a tu novia. Ven, enciende, Señor, a tu iglesia. Ven, enciende, Señor, a tu casa. Ven, enciéndeme. Ven, enciende, Señor, a tu novia. Ven, enciende, Señor, a tu iglesia. Ven, enciende, Señor, a tu casa. Ven, enciéndeme. Aleluya. La gloria sea a ti, Señor. La gloria sea a ti, Señor. Un fuerte grito de júbilo para el Rey. Aleluya. Oh, sí, Señor. Este es el tiempo de la alabanza. Este es el tiempo de la adoración, de la danza. Amén. Este es el tiempo, hermano, hermana, de regocijarse. El Señor ha cambiado tu lamento en baile. El que aún sigue triste, ponga su mano en su vientre y diga: Señor,
Tú me has dado la unción del Santo. Y en esta mañana se quebranta el lamento, Señor. Se quebranta la tristeza, Señor. De lo más desde lo más profundo de mi ser, Señor, tú la arrancas. Tú la arrancas, Señor. Oh, Señor, trae tu gozo. Trae tu gozo. Trae tu gozo en el nombre de Jesús. Quiero volver a soñar. Quiero volver a soñar, Señor. Quiero ser como los que sueñan. Quiero creer en tus sueños. Todo lo que has soñado conmigo, Señor. Oh, barra, barabacá. Oh, Señor, tú lo vas a hacer en mí. Tú lo vas a hacer en mí. Aleluya. Oh, Masara. Gracias, Señor. Tan consumidos por tu amor que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar. Nada en este mundo Nada. se te puede comparar. Nada. Nadie como tú. Nadie como tú. Dile al Señor. Nadie como tú. Nadie como tú. Jesús, eres nuestra herencia. Más que suficiente. Es suficiente. Nuestro rey. No quiero nada más. Tú eres mi herencia. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz. Solo en tu luz. A la luz. Recuérdame, Señor, Tu vida. las sendas antiguas. Oh, sí, Señor. Recuérdame las sendas antiguas, Señor. En el nombre de Jesús. Amarrame y shibarabá. Oh, sí, Señor. Tan consumidos por tu amor que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar. Nada en este mundo se te puede comparar. No hay comparación. Nadie como tú. Díselo a Jesús. Nadie como tú. Nadie como tú. Nadie como tú. Jesús, eres nuestra herencia. Más que suficiente. Nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos Señor, tú la apartas. luz. Apartas las tinieblas, Señor. En esta mañana. En tu luz vemos la luz. Los ciegos van a ver. En tu luz vemos la luz. Los ciegos van a ver. En tu luz vemos En el nombre de la Jesús. luz. Se corre el velo. Se corre el velo. En el nombre de Jesús. En tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz, Cristo. Amadaba y Shibara. En tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz. Eres nuestra herencia, más que suficiente. Nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad.
Hoy quiero hablarle acerca de vivir en el Espíritu. Hay tantas cosas que se dicen. Nosotros a veces siempre estamos hablando, hay que fluir en la vida del Espíritu. ¿Sí? ¿Cuántos escucharon esto? ¿Sí? Tenemos que vivir al Espíritu Santo. El apóstol Pablo, allí en Romanos capítulo 8, no lo busque porque vamos a tomar alguna frase de allí, pero vamos a mirar otro pasaje. Habla, ¿no es cierto?, de vivir en el Espíritu y de lo que es necesario. Y en este tiempo, ¿no es cierto?, más que nunca necesitamos vivir en el Espíritu. Amén. Y vivir en el Espíritu no es estar viviendo en la nube todo el tiempo, no. Habla de darle el lugar al Espíritu Santo. ¿Sí? La vida del Espíritu es un diseño establecido por Dios para que nosotros aprendamos a vivir en el reino de Dios conforme a la manera que Dios quiere que sus hijos vivamos. Amén. ¿Sí? Sin una estructura religiosa, sin una estructura emocional. Al contrario, una estructura llena de la palabra de Dios y llena del Espíritu de Dios. ¿Amén? ¿Sí? Vamos a buscar allí Lucas capítulo 4, versículo 18 y 19. Los que estuvieron el día martes, ahí van a entender un poquito más de los que no estuvieron. Sí, porque estuvimos hablando acerca de todo esto y vamos a seguir hablando los días martes todavía. Amén. Fíjese, hace unos cuantos domingos atrás, en el mes de julio por ahí, yo estuve compartiendo Isaías 61, ¿sí? Aquí vemos cómo en Lucas, ¿no es cierto?, el Señor entra a la sinagoga y dice que entrando a la sinagoga abre el rollo y lee una porción, y la porción que lee es Isaías capítulo 61. Y dice, el Espíritu del Señor, ¿qué dice? El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Se acuerda que hablamos que Él está sobre mí, en mí y a través de mí Él quiere fluir? Amén. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar, dice, buenas nuevas a los pobres. ¿Sí? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. ¿Sí? Y dice el Señor, aquí vemos cómo el Señor, cuando está leyendo esta palabra, Él dice, hace una declaración en ese momento. Dice, hoy esta palabra se ha cumplido delante de ustedes. ¿Sí? Y los creyentes que estaban en aquel lugar, porque eran creyentes, amén, eran personas que buscaban la presencia de Dios, que conocían la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y que anhelaban también a Dios. ¿Qué es lo que sucedió? Se enojaron al punto de querer matar a Jesús. Amén. ¿Se queda con eso o no? ¿Sí? Vamos a ver el contexto, ¿no es cierto?, hasta que Jesús llega a este momento. ¿Sí? Usted ve cómo Jesús, desde pequeño, ¿no es cierto?, como todo judío, ¿sí?, fue enseñado en la palabra. Enseñado por los padres. Generalmente en una familia judía, ¿no es cierto?, el papá se sienta con su hijo y le pone un bote de miel y comienza a leerle la palabra, sobre todo el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Y cada vez que van leyendo, moja el dedo y se lo pasa por la boca. ¿Y qué significado tiene eso? Para que sepa que la palabra le sepa bien, le sepa más dulce que la miel, decía el salmista. Amén. Y desde pequeño van siendo instruidos, equipados. Y usted ve como Jesús en un momento dice que José y María subieron a Jerusalén. Y en un momento Jesús se perdió, se extravió. ¿Sí? ¿Alguna vez le pasó eso? A mí varias veces. Qué desesperación que te agarra, ¿no es cierto? Pero buscaron. ¿Y Jesús qué estaba haciendo? Dice que estaba allí escuchando la palabra, hablando de la palabra con otras personas mucho mayor que él.
Y cuando le vinieron los padres y le dijeron, pero Jesús, ¿qué estás haciendo? Él dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Pero no es José y María, ¿no eran los padres? Sí, pero él hablaba del Padre Celestial. Amén. Y fíjese cómo de pequeño él comenzó ¿cómo te puedo decir? A alimentar su espíritu humano. Amén. Desde pequeño él comenzó, por eso la importancia de la palabra. A mí me encantó el otro día, lo que usted sí tiene y debería de hacer en su casa, es un altar familiar. El otro día hablaba por teléfono con una persona y me dice, mira, no puedo atenderte ahora porque estamos haciendo el altar familiar en casa. Y me mandó una foto y digo, ¡qué lindo! ¡Qué lindo! Yo sé que ustedes lo hacen, todo el mundo lo hace, ¿sí? En la iglesia eso es normal ya. Bueno, debería de ser normal. Amén. Porque usted en eso le está impartiendo a sus hijos y está depositando allí en sus hijos palabra, oración, amén. Esa pasión que usted tiene por la presencia de Dios. Por eso es importante. Y ese altar familiar no tiene que ser 4 horas o 1 hora allí, ¿no es cierto? A veces los adolescentes, pero 10 minutos, 15 minutos. Usted ponga una palabra allí, en medio de todas las palabras que han recibido y del sistema, del mundo, de todo lo que ha acontecido. ¿Amén? ¿Sí? Y esa palabra, dice que la palabra es una espada que penetra, que quebranta, que corta. ¿Y qué es lo que tiene que cortar? Aquellas cosas que no tienen que ver con Dios. ¿Qué es lo que hace el enemigo? ¿Y qué es lo que hace el Señor? Corta todas esas cosas y establece la palabra. Hay gente, aquí no, en otros lugares, dice, pastor, yo quiero que ore por mi hijo, ya joven, ¿no es cierto? Desde chiquito estuvo en la iglesia y se está apartando del Señor. ¿Pero por qué se ha apartado? Porque tal vez en tu casa no había oración, no había palabra, y uno piensa que con una oración nada más ya es suficiente. Y hoy lo va a entender usted más que nada, ¿no? Aquí vemos cómo el Señor va creciendo hasta el momento en que llega su tiempo, el tiempo de comenzar su ministerio, ¿sí? Todo esto es antes de esta palabra, amén. Y dice que Él va allí, usted sabe, a donde estaba Juan el Bautista. ¿Sí? Y cuando estaba Juan el Bautista sucedió algo maravilloso. Cuando lo vio Juan el Bautista dijo, no, yo no puedo bautizarte a ti, tú me tienes que bautizar a mí. Pero fíjese cómo Dios es un Dios de orden. Y dice, es necesario que se haga de esta manera para que se cumpla toda justicia, para que se cumpla toda la palabra, lo que estaba escrito, lo que estaba profetizado. ¿Me entiende lo que digo? Y entonces, ¿qué sucedió en ese bautismo? Jesús es sumergido en el agua y cuando sale, dice, sucede algo sobrenatural y poderoso. El Padre en el cielo dice, he aquí mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Usted conoce esa palabra, ¿sí? Pero hay algo poderoso que sucede. Dice que el Espíritu Santo, diga conmigo, el Espíritu Santo, viene sobre el Señor en forma de paloma. Y se posa, amén, y no solo se posa, permanece en Él, amén. Luego del bautismo del Espíritu, de este bautismo y el Espíritu Santo venga sobre Él, dice que Él fue llevado por el Espíritu, amén. No lo llevó nadie, fue el Espíritu Santo quien lo llevó ¿a dónde? Al desierto, amén. Y allí en el desierto, ¿no es cierto? Él fue probado. Y no fue probado por cualquiera, fue probado por el mismo Satanás. No antes de que el Espíritu Santo venga, ¿sí? Amén. Sino después de que Él viviera. Y Él era Dios, pero en ese momento, como hombre, necesitaba la capacidad, la unción, el poder del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo lo llevara a ese momento en el cual Él como hombre, lleno del Espíritu, pudo vencer al enemigo. Decirle al que tenés al lado tuyo, ¿ves? Si el Espíritu Santo está en ti. Porque está en ti, decirle.
Tú puedes vencer. Tú puedes vencer. Amén. Si Jesús venció, decirle, tú puedes vencer. Porque Él es ejemplo. Amén. ¿Sí? Es figura nuestra. Dice Filipenses que se hizo igual a nosotros. Amén. No es que se hizo, vino como Dios le hubiese dicho al diablo, ¡pum! Y ya está. Se acabó el partido, no necesitaba bautismo ni nada de eso, ¿no es cierto? Ya con todo el poder, Él podía haberlo hecho así de esa manera. Pero dice, se hizo igual a nosotros. Amén. ¿Para qué? Para enseñarnos que como hombres llenos del Espíritu Santo podemos vencer al enemigo. Amén. Podemos vencer, podemos quebrantar toda opresión, todo lo que el enemigo quiera hacer. Amén. El Espíritu Santo nos da la capacidad y el fuego para poder hacerlo. Amén. Y luego Jesús entra allí a la sinagoga y habla, ¿no es cierto?, lee esta porción y él dice, hoy se ha cumplido esta palabra. Y allí los creyentes, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que hicieron? Quisieron matarlo. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno está lleno del Espíritu Santo, ya no es igual que el montón. Hay algo diferente, hay algo que te impulsa, hay algo que se potencia en tu vida. Amén. Usted recuerda de predicaciones anteriores, yo creo que usted tiene buena memoria, ¿a que sí? En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía, capacitaba a una persona y luego se iba, no permanecía. ¿Amén? ¿Sí? Por ejemplo, en la vida de Sansón, ¿cuánto le gusta la historia de Sansón? Venía el Espíritu Santo sobre Sansón y Sansón agarraba una quijada de un asno y mataba 1,000, 2,000, 3,000, 4,000. Vencía y se reía de sus enemigos. Qué lindo cuando el Espíritu Santo te da la capacidad, esa fuerza sobrenatural, esa fuerza que no es tuya, que viene a través del Espíritu Santo a tu espíritu y te equipa y te prepara y te capacita. Amén. Por eso es necesario en este tiempo ser llenos. Pablo mismo decía, sean llenos del Espíritu Santo. Y Él es el que más escribe del Espíritu Santo, el que escribe del hablar en lengua, el que escribe de los dones, el que escribe de los ministerios, el que escribe de la necesidad de vivir bajo el fuego del Espíritu Santo. Y hoy usted va a entender por qué el apóstol Pablo escribe de esta manera. No porque lo escuchó de ninguno, él mismo experimentó, conoció al Espíritu Santo, a la persona del Espíritu Santo, y la conoció de tal manera, ¿no es cierto?, que él podía hablar de él y enseñar de él. Amén. Tú no puedes hablar de nadie si no lo conoces. Miren aquellos que cuentan chismes, ¿no es cierto? Hablan y suponen, ¿y por qué? ¿Y de dónde sabe? No, que me dijo, y que me dijo, y que me dijo, y que me dijo, y que me dijo, ¿no es cierto? Y no conoces. Hablas de lo que otros hablan, pero ¿por qué no hablas con la persona? Amén. Estos días hablaba con un pastor, y pasa también con los pastores. Y yo decía, pastor, usted, en vez de acusar a este pastor, ¿lo llamó? No, es que se acercó. No, es que le preguntó cómo estaba. A veces somos rápidos en juzgar. ¿Sí? A veces venimos a la iglesia, no, acá estamos así, el pastor está así, los líderes están así, no, que acá falta, y es como que dicen todo lo que falta, pero nunca lo ves orando, nunca lo ves sirviendo, participando, sumando, ¿no es cierto?, siendo cuerpo. Amén. Y ahí uno tiene que prestar atención. Amén. ¿Sí? Una de las cosas que necesitamos en este tiempo, diga conmigo, nuestro espíritu, el espíritu humano, debe estar conectado al Espíritu Santo. Eso lo hablamos hace un tiempo atrás. Amén. ¿Sí? Lo necesitamos. Amén. ¿Saben que
El espíritu humano, ¿qué es el espíritu humano? Busque allí en Génesis capítulo 2, versículo 7. ¿Sí? Yo ya lo expliqué a esto, pero simplemente para aquellos que no estuvieron aquella vez. Amén. Génesis capítulo 2, versículo 7. Vemos cómo Dios allí dice que formó al hombre del polvo, ¿sí? Del polvo de la tierra. ¿Y después qué hizo? ¿Saben lo que hizo? Era un muñeco allí de barro, sin vida. Y Dios hizo, dice la Biblia, allí en Génesis, que sopló en su nariz aliento de vida. El espíritu humano. Y fue el hombre un ser viviente. ¿Saben lo que es el espíritu humano? Esto. El aliento de Dios, de la vida de Dios en nosotros. Amén. Saben que cada uno de los escritores de la palabra de Dios escribieron esta palabra que hoy estamos leyendo. Cada uno de los escritores no eran contemporáneos. Había 400, 500, no sé cuánto, cantidad de años, miles de años, no miles de años, pero cantidad de años de diferencia entre escritor y escritor. Y usted va a ver que la palabra, ¿no es cierto?, tiene una línea y esa línea no se equivoca. Aunque los escritores eran de diferentes épocas, el espíritu es el mismo. Y dice que la palabra de Dios fue inspirada a través del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hizo Dios? Dice que Dios, el Espíritu Santo, porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Espíritu Santo es Dios. Dice que vino sobre cada uno de esos escritores y depositó en ellos lo que tenían que escribir. Imagínense si esto no sucedía, ellos podían escribir según lo que había en su espíritu humano. Amén. Y podían haber escrito cualquier cosa, pero sin embargo el Espíritu Santo trajo sobre ellos lo que Dios quería que se hablase, y eso hubo un hilo conductor durante años, ¿no es cierto?, hasta el libro de Apocalipsis. Y usted va a ver que no se contradice uno con otro. Al contrario, hay una armonía, hay una sincronía. Allí hay una revelación de parte de Dios en la cual dice la palabra que si nosotros creemos en esta palabra, trae libertad, trae tremendo poder en nosotros. Amén. Amén. ¿Me va entendiendo hasta allí o no? Vemos en la Biblia, lo dije también en otras veces, como cuando habla del Espíritu Santo de Dios, lo pone Espíritu en mayúscula, ¿sí? Pero cuando habla del Espíritu humano, lo pone en minúscula. ¿Cuántos se dieron cuenta de esto? ¿Sí? Hay gente que no. Yo cuando era nuevito, me acuerdo, yo veía y era todo espíritu para mí, ¿no es cierto? Y ahí, claro, no entendía muchas cosas, pero cuando supe diferenciar lo que era el Espíritu Santo y lo que era el espíritu humano, ahí me di cuenta. Me di cuenta y empezamos a trabajar en lo que está en nuestro espíritu. La primera pregunta es: ¿de qué está lleno tu espíritu? ¿Te preguntaste eso o no? ¿Te convertiste? ¿Recibiste al Señor? Fuiste a la capacitación, aprendiste la doctrina y vieron como al principio, yo no sé ustedes, pero hay gente que recién viene al Señor y se llena del fuego, ¿no es cierto? Llega a la iglesia y dice: ¿cuándo hay reunión? ¿Cuándo hay oración? Quiere orar, quiere congregarse, quiere evangelizar, ¿no es cierto? Y los que ya son más viejos dicen: este es que está viviendo el primer amor. Es que está viviendo el primer amor. Y hay algunos, espero que usted no lo haga, le dicen: hermanito, tranquilo, ya en unos meses se te pasa eso. No, hay que avivarlo. Amén. ¿Por qué? Porque esa persona fue encendida. El Espíritu Santo vino allí como el día de Pentecostés. ¿Y qué sucedió el día de Pentecostés? Dice: vinieron lenguas como de fuego. Amén. Y ninguno de los que estaban en aquel lugar volvió a ser el mismo. Amén. Y usted, cuando recibe al Señor en su corazón, viene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vienen a morar en usted.
Pero hay algo que usted debe de permitir al Espíritu Santo. Debe de dejarle a Él que Él pueda llenar su espíritu humano. Amén. Y cuando usted, por eso el nuevo, le dice al Señor, yo quiero todo, canta y aleluya, y está contento, feliz, emocionado, y está dejando día tras día que el Espíritu Santo llene y llene. Usted le habla de problema, ¿qué problema? Vamos a orar. Y usted ve una actitud así en el nuevo. ¿O no se acuerda cómo era usted? ¿En qué momento te vino la amargura? ¿Cómo está, hermano? Ahí andamos. Y estaba ahí. Estaba intercediendo, pero no vea. Pareciera como que el evangelio fuera triste. Que hubiese derrota. Ay, no sabés lo que pasé. Ay, las pruebas que estoy pasando y las que esto. ¿Sabés lo que decía Pablo? Esta leve tribulación trae un mayor peso de gloria. Este problema que estoy viviendo no es nada cuando uno está lleno del Señor. Amén. Pablo mismo decía, porque todas las cosas me ayudan a bien. ¿Cómo te puedo ayudar en la situación que estás viviendo? La enfermedad que estás pasando. ¿Cómo te puedo ayudar cuando estás lleno del Espíritu Santo? Claro que te ayuda, te enfoca, te da la capacidad, te da el gozo que tú necesitas para tomar las promesas de Dios. Amén. Decirle al que tenés al lado, ¿de qué está lleno tu espíritu? ¿Saben que mucho después de conocer al Señor, no es cierto? Nos acostumbramos, nos hacemos a la forma de la iglesia. Yo no veo eso en la iglesia de los Hechos. La iglesia de los Hechos estaba todo el día, vamos a orar acá, vamos a orar allá, oramos las casas, partimos el pan, no había ni tiempo para chusmear. Todo el tiempo oraban, clamaban, evangelizaban. ¿Me entiende lo que digo? Ganaban gente. Uy, apresaron a fulano, no importa, vamos a orar para que Dios lo libere. Fíjate vos. Hechos capítulo 12, lo apresaron al apóstol Pedro. Lo iban a matar al otro día. La iglesia empezó a orar, y a orar, y a orar, y a orar. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Mandó un ángel. Las cadenas que ataban a Pedro cayeron por sí solas. ¿No es cierto? Los guardias que estaban allí se durmieron allí. Y salió como Pancho por su casa. Y salió de la cárcel, y salió de la ciudad. Y fue allá donde la iglesia estaba, sí Señor, ahora el fuego de Dios, el poder de Dios, que rompemos cadenas, quebramos cadenas, martillamos la cadena, hacemos cadenitas. Así oramos a veces. Y no habían discernido, a veces se emocionaban tanto y no podían discernir de que Dios decía, ya está, yo ya lo liberé. Y usted sabe que Pedro golpeó la puerta. Y Rode, un adolescente que estaba allí en la oración. Por eso nuestros adolescentes tienen que orar. Tenemos que meterlos, no obligarlos. Lo que nosotros tenemos hay que impartirlo. Amén. Y la muchacha salió, todo el mundo, ni querían abrir la puerta para no distraerse. Y fue Rode, abrió, ¡ah! ¡Tum! Cerró la puerta. Y habló allí y dice, uy, está Pedro ahí. ¿Cómo va a estar Pedro? Si Pedro está... Fíjense cuando uno ora sin discernir. Pero bueno, por lo menos estaban orando. Y cuando fue allá, cuando lo vieron, Pedro, ay, empezaron allí a los gritos. Qué bueno, el poder de Dios. Aleluya, ¿cuánto dicen aleluya? Aleluya. Y Pedro decía, cállense porque me van a meter de preso de vuelta. ¿Qué pasó? Pedro le contó testimonio de cómo el poder de Dios se mueve, se activa en aquellos que oran y oran en el Espíritu. Amén. Y Pedro no se quedó allí. Dice, me tengo que ir porque todavía hay una tarea. Y el Espíritu Santo me ha equipado, preparado para esa tarea y tengo que seguir adelante. Amén. Aleluya. ¿De qué está lleno tu espíritu?
El Espíritu es el soplo de Dios. ¿Sí? Y hoy vamos a ver cómo es necesario ser lleno del Espíritu Santo. Busca allí Hechos, capítulo 9. ¿Sí? Un pasaje muy conocido. Amén. Hechos, capítulo 9. La conversión de Saulo. ¿Sí? Me pusieron música de fondo, fíjate. Aleluya. ¿Lo encontró? Hechos capítulo 9. Antes del capítulo 9 usted va a ver cómo Saulo de Tarso, que luego fue el apóstol Pablo, estuvo allí presenciando la muerte de Esteban. ¿Conoce esa parte o no? Lea el libro de los Hechos porque es apasionante, hermano. Ahí usted va a ver la vida del Espíritu fluyendo todo el tiempo. Amén. Lo que usted necesita, lo que yo necesito. Amén. ¿Lo tiene allí o no? Y dice, Saulo de Tarso, fíjese lo que tenía en su espíritu humano, dice. Saulo de Tarso, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Qué es lo que había en el espíritu de Saulo? Dice que él respiraba. ¿Qué había en su espíritu? ¿Qué había? Odio, muerte, violencia. Amén. Y no era cualquiera. Él era, ¿saben lo que era? Él era un rabino. Un rabino enseñado por el mejor de la época, que era Gamaliel. Era celoso de la palabra. Yo me imagino un hombre de oración, porque los judíos tenían sus tiempos de oración. Amén. Pero en su espíritu había otra cosa. Había religión. ¿Saben qué? Él era un apasionado por lo que creía. Y él creía que lo que estaba haciendo era correcto y agradable delante de Dios. Amén. Y una persona que se apasiona, fíjese lo que llega a hacer. Se va y pide cartas para perseguir a los que él supone que son el peligro o que van en contra de Dios. Y acá no lo pone, pero dice que él perseguía, entraba en los lugares y mataba a aquellos que eran seguidores de Cristo. A Esteban lo apedrearon y él decía que él contemplaba, él miraba. Cuando dice contemplar, ¿qué quiere decir? Que le agradaba lo que estaba viendo. Pero hay algo, Esteban lleno del Espíritu, dice, veo los cielos abiertos. Y no fue cualquier cosa. Esteban fue la semilla para que Saulo se convirtiera. Un hombre lleno del Espíritu. Algunos podrían decir, ay, Señor, sálvame de acá, yo quiero salir. No, él dijo, Señor, si tú permitiste esto, es porque algo más grande tú vas a hacer. Amén. Y hay cosas que Dios ha permitido en tu vida. Amén. No te quedes con la amargura, no te quedes contemplando allí lo que el enemigo hace, sino decirle, Señor, aunque no entiendo lo que está pasando, yo sé que algo mayor va a venir y viene sobre mi vida o sobre mi familia. Aleluya. 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 Y dice, ¿qué es lo que hacía? Él respiraba, odio, amenaza, ira, y él quería matar. ¿Cómo una persona que cree en Dios puede llegar a eso? Cuando su espíritu humano está así. Hay creyentes que en vez de estar lleno del Espíritu Santo,
a veces están llenos de odio, están llenos de envidia. Lea las cartas de Pablo, los frutos de la carne, el celo, la envidia, la murmuración. Ay, me enteré. Ah, respiran eso. Ah, ay, que no sabe. Ah, ah. Deja que el Espíritu Santo llene tu espíritu y Él te va a enfocar. No temas. Yo peleo por ti. Yo hago por ti. Amén. El apóstol Pablo dice que respiraba. Él era un celoso, apasionado. Él, fíjate, pidió carta. Él fue allí solicitando la autorización para matar. Fíjate la llenura. Por eso hay veces que uno, cuando no está lleno del Espíritu Santo, amén, comete errores. Es fácil decir, bueno, hago esta trampita, miento un poquito. ¿Y qué hay en tu espíritu? Mentira, engaño, enojo. Acá no, gracias a Dios, pero en otros lugares pasa, hermano. Y se arma allí en las iglesias. Ay, fíjate, yo no trago al pastor de área, al líder a la célula tal. Ay, yo... Respira. ¿Qué es lo que necesita? Diga conmigo, liberación en su espíritu. No hablo de posesión demoníaca. Por eso Pablo le dice, no le des lugar al diablo. No le des lugar. Y darle lugar es permitirle al enemigo que influencie mi espíritu humano. Dice allí en Romanos, y léalo porque hay mucha palabra, ¿no es cierto?, de vivir en el espíritu. Romanos capítulo 8. ¿Sí? Léalo en varias versiones. Pero una de las cosas que dice, el ocuparse, dice, de la carne, trae muerte. Pero el ocuparse del Espíritu, el dejarlo al Espíritu Santo que obre en mi vida, que trate conmigo, que me enseñe, que me guíe a toda verdad, que me capacite, eso trae, ¿qué dice? Gozo y paz. Trae satisfacción. Mejora tu respirar. ¿Amén? ¿Sí? Cuando te enfadas ahí en casa... Para un poquito, No, ¿para qué te traigo el aparatito así respirar y te abre bien los bronquios? No, tráele Biblia, oración, agarrar el aceite y orale. Amén. Estoy exagerando nada más. Amén. ¿Sí o no? Él le ponía toda la fuerza para lo que él hacía. Por eso no es suficiente con venir a la iglesia. No es suficiente con ser una buena persona. ¿Sí? A que cuando venimos a la iglesia eso es todo bonito. No es suficiente con que sepas versículos de la palabra. Por eso es necesario rendirse al Espíritu Santo y llevar una vida en el Espíritu. Y una vida en el Espíritu no es que estás hablando en lengua todo el rato. No. Es ser una persona normal, dejando que ese torrente de vida fluya, trayendo vida allí donde vas, trayendo una palabra de ánimo, de aliento, de fortaleza. Amén. Hay algunos que estos días dijeron, uy, se nota que vino el pastor, Porque, claro, a los líderes, yo no estoy, ay, qué bonito, ¿no es cierto? Les subo la vara, le exijo, ¿sabe por qué? Porque quiero que abracen, que no se estanquen, que no se acomoden, que no se acostumbren a una rutina, al contrario, que se acostumbren al Espíritu Santo, que se acostumbren a ir quebrando allí techos espirituales, rompiendo aquellas formas naturales, ¿no es cierto?, para seguir creciendo en el Espíritu. Amén. Si no, uno se acostumbra, y cuando se acostumbra ya, ay no, ya no oro tanto como oraba antes, ya no leo tanto como, porque yo ya sé ahora. Yo ya ahora querés orar, vamos a orar, sí. Pero eso suena como a hueco. Amén.
Hay gente que me decía el otro día, ay, pastor, pero cuando usted ora, ay, parece que pareciera que pasara tal cual cosa. No pasa nada. Pasa que uno está conectado a la fuente. Amén. Y cuando uno está conectado a la fuente, yo no me distraigo con nada, no pierdo el tiempo con nada. ¿Y qué es lo que hago, Señor? Hablo en lengua. Señor, abrime el oído. Quiero interpretar, quiero saber en qué dirección vamos orando. Y el Señor te dice, agarra por acá, hace por acá, allá por acá, pa. Hay una palabra para fulano, voy y le doy esa palabra. Y simplemente así. Ayer estuvimos con unos hermanos y el Señor trajo unas palabras para algunos. ¿No es cierto? Vino una hermana y dice, ay, pastor, tremenda palabra. Y yo como diciendo, está bien, esta no entiende que esa palabra se la dio Dios, no yo. ¿Me entendés? Ay, qué certera, que esto y que aquello. Es Dios. Para mí el único gozo es poder ser certero en lo que Dios quiere hacer con las personas. Amén. Y uno no es que pueda manejarlo a su antojo, sino a lo que Dios quiere hacer con la gente. Y Dios quiere verte crecer. Dios quiere verte alcanzar, Dios quiere verte empoderado en este tiempo. Amén. Por eso es necesario ser lleno del Espíritu Santo. Decirle al que tenés al lado, tenés que dejarlo al Espíritu Santo que haga, que venga sobre tu espíritu y lo vivifique. Amén. Dice allí en Romanos también, dice, y aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, cuanto más no va a vivificar vuestros cuerpos mortales. ¿De quién está hablando? Del Espíritu Santo. Que cuando vos se lo pedís, ¡wow! Hay algo fuerte, poderoso que viene sobre tu vida. Amén. Y el otro día estaba cansado, agotado. ¿Y saben qué pasó? Amén. ¿Saben qué pasó? Yo digo, Señor, quiero dormir. No subas. Quiero dormir y el Señor me dijo, no vas a dormir. ¿Por qué? Necesito que ores. Y fui, digo, bueno, Señor, oro acá. No. Anda al comedor y te arrodillás ahí y orás esto y esto. Y fui al comedor, la perrita me miraba como diciendo, ¿y este qué hace hasta ahora? Y empecé a orar y a orar y a orar en el Espíritu. Y dejar que Él me direccione qué es lo que hay que orar. Orar como conviene, yo no lo sé. Pero el Espíritu dice que sí sabe cómo hay que orar. Amén. Voy más rápido antes que me bajen. Dice que Saulo tuvo un encuentro con el Señor, se cayó así del caballo, pero no fue solamente eso. Dice que él tuvo un encuentro con el Señor y le dijo, ¿quién eres? Señor. Y el Señor le dijo, dura cosa es dar, patadas contra el aguijón. ¿Sí? Y le dio ahí. ¿Y qué es lo que hizo? Lo dejó ciego. ¿Sabe para qué lo dejó ciego? Para que no se distrajese. Para tratar con él. Y fue llevado allí a Damasco, a un lugar, una casita, y estuvo ciego, siendo tratado con el Señor. ¿Y sabe lo que Dios trató con él? El espíritu humano. Y lo liberó del odio, lo liberó de la muerte, lo liberó de tantas cosas. Pablo, si usted lee en las diferentes cartas, él cuenta estas cosas. Él me liberó, Él me transformó, Él me cambió. ¿Quién lo hizo? A través del Espíritu Santo. ¿Y saben qué sucedió también? Había allí un discípulo, diga conmigo un discípulo, lleno del Espíritu, Ananías, que estaba allí orando, y estaba orando, no dice estaba chusmeando, murmurando, estaba criticando, no, estaba orando. Y cuando estaba orando, el Señor le dijo a Ananías, heme aquí, Señor, ¿qué pasa? Dice, ve a la calle tal, a tal lugar, que allí está Saulo de Tarso. Y le dijo, ¡epa! Estoy lleno del Espíritu, pero no soy loco, Y le dijo, yo sé quién es él. Pero vos fíjate, una persona llena del Espíritu obedece lo que Dios dice. Y fue, dice, porque él en visión, ¿qué ha visto en visión? Dice, ha visto que tú le pones las manos. Y eso que de gracia tú tienes, esa llenura del Espíritu Santo, le fue impartido, ¿no es cierto? Y cuando
Ananías entró, estaba allí Saulo, le puso las manos y oró. Le dijo, ya no le dijo Saulo de Tarso, hermano Saulo. Fíjese el proceso del que es lleno en el Espíritu. Amén. El que no es lleno del Espíritu dice, este no es hermano. Fíjate, está en pecado, está así, está así. Hermano, es tu hermano en Cristo. Ha caído, sí, pero vos no sos el juez. Dios es el juez. Amén. Vos estás para restaurar. Amén. Y oró por él y usted conoce. Dice, fue lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Y se le cayeron las escamas de los ojos. ¿Sí? Se le cayó la religión de los ojos. Se le cayó todo lo que él tenía, toda esa estructura que él tenía. Y allí murió Saulo de Tarso y se levantó Pablo en el Espíritu para cumplir una tarea tremenda. Fíjese lo lleno del apóstol Pablo, que él dice predicaba y se esforzaba. La misma pasión que tenía para matar fue potenciada para dar vida. Amén. Fue potenciada para dar vida. Y él iba, predicaba, lo apedreaban, le daban paliza, lo sacaron como muerto, se levantó, se sacudió y se metió de vuelta. Amén. Eso es lo que hace una persona llena del Espíritu. El que no está llena del Espíritu, ¿qué dice? Ay, lo que me dijeron, yo no voy más a la iglesia. A la iglesia le mandé. No voy más a la iglesia. ¿No ves que ahí cómo te tratan? ¿No ves que ahí te piden dinero? ¿No ves que ahí... Fíjate lo que predica. Y te examinan de pie a cabeza. Examina todo lo que quieras. Pero preocupate para ser lleno del Espíritu. Porque cuando sos lleno del Espíritu, animás, alentás, fortaleces. No dividís. No creás allí un ambiente, ¿no es cierto?, contrario a lo que la iglesia del Señor quiere hacer. Amén. Amén. Aleluya. Fíjese, me queda mucho, pero ya me están echando. No hay ningún problema. Una persona que está lleno en el Espíritu, ¿saben lo que hace? Allí Números capítulo 14, léalo 14, 24, léalo en casa, hermano. Tómese el tiempo, léalo con otras versiones también. Capítulo 13, capítulo 14, allí cuando los espías, ¿no es cierto?, son enviados a conocer la tierra prometida. Amén. Vinieron los otros 10, ¿qué hicieron? ¿Qué tenían en su espíritu humano? Temor. Miedo. Ay, éramos como una langosta, ¿no es cierto? Nos van a pisar, nos van a matar. Había gigantes. Ay, no vea los gigantes que había. Yo veo... Hay veces hablamos así nosotros. No vea el problema que estoy hablando. No vea la enfermedad que estoy teniendo. Que me duele acá, que me duele allá, que me duele allá. Si yo le contara todo lo que me duele hoy, ¿no es cierto? No tendría sentido. Pero más es el fuego de Dios que lo que me duele. Te puedo asegurar. Y eso produce gozo. Y eso produce bienestar a mi cuerpo, fortaleza. No le hago caso. Amén. Voy al médico, claro que voy al médico. Me hacen los chequeos, porque es necesario que te lo hagan. Pero después llena tu espíritu de fe, llena tu espíritu de palabra, llena tu espíritu allí de lo que Él quiera depositar. Y Él deposita allí en tu espíritu humano todas estas cosas. Y quebrantás y rompes. Y en el momento de Dios, Él te levanta. Tal vez con sanidad. O tal vez, yo no sé si Él lo deje como un aguijón. Para que no te la creas después. Porque hay gente que se sana completamente y después desaparece. Y llena su espíritu con otra cosa menos con los de Dios. ¿Sí? Hay algo que Pablo le dice... aquí en Números, ¿no es cierto? Pero había dos, Josué y Caleb, ¿no es cierto? Y dice la palabra, Dios mismo dijo, estos tienen un espíritu diferente. Y si usted ve cómo Dios se enoja con el pueblo, con estos 10, diciendo, y Dios ahí, estos rebeldes, que van en contra de la palabra que Dios había soltado y había dado. Amén. ¿Qué más querés vos que una palabra? Hay gente que tiene una palabra profética tremenda y está buscando el pelo en la leche, ¿no es cierto?
Ay, que no, ay, que sí, que si fuese así, que si fuese así, que si no, deja todas esas cosas. Ay, pero es que no entiendo y quiero entender. Y alguien que me lo explique, a ver, y andan buscando a ver quién te puede explicar y llenar tu espíritu de cualquier cosa, menos de Dios. Lo que Dios te reveló es lo que tenés permitido conocer. Y cuando Dios te quiera revelar más, Él te va a mostrar. No te impacientes, busca su presencia. Amén. El apóstol Pablo enseña, sigo más rápido, que el espíritu se puede apagar, se puede constrictar, se puede entristecer. ¿Sí? El Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando yo obedezco a los designios de mi carne, cuando le doy lugar al enemigo. Cuando te pones a mirar pornografía en vez de estar orando al Señor. Cuando te pones a criticar, a murmurar y a hacer tantas cosas que no le agradan a Dios. Amén. Eso el Espíritu Santo se entristece. Allí en Timoteo, no lo busque o búsquelo si quiere. Voy a leer Romanos primero, Romanos 8, 5 al 7, no lo busque. Lea todo Romanos. Dice, los que están, esta es la Nueva Traducción Viviente, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, piensan en cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios. Nunca obedeció la ley de Dios y jamás lo hará. Segunda pregunta para esta mañana. Primero, ¿de qué está lleno tu espíritu? Segundo, ¿qué es lo que te gobierna? ¿Qué es lo que gobierna tu espíritu? Amén. Ay, pastor, es que tengo unas opresiones de esto, de aquello. Pensá un poquito, ¿qué es lo que estuviste haciendo? ¿De qué estuviste llenando tu espíritu? Y vas a ver, renuncia a eso, quebrantá esas palabras, quebrantá esas oraciones que no vienen del trono y te vas a dar cuenta que hay liberación. Señor, trae liberación en mi hombre interior. Por eso Pablo decía, fortaleceos en el hombre interior con poder. Deja que el Espíritu Santo deposite allí poder. Levante a tu hombre interior. Vos le podés decir, quiero que te levantes en alabanza, en oración, en clamor, en autoridad. El salmista decía, alma mía, alaba a Jehová. No te distraiga con todo lo que acontece. Alaba a Jehová, alaba a Jehová. Y cuando tú cantas, cuando tú alabas, cuando tú oras, ¿sabes qué? Se rompe toda oposición que el enemigo quiera traer. Amén. Allí en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, fíjate lo que le aconseja el apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo era el pastor de la iglesia de Éfeso, ¿sí? Una iglesia apostólica, una iglesia, si usted lee el contexto en el capítulo 19 de Hechos, usted va a ver allí estaban los discípulos de Apolo, fueron llenos del Espíritu Santo, pero usted va a ver allí a lo largo de este capítulo que había allí magos, hechiceros, curanderos, había de todo, era muy pesado espiritualmente, había de todo, no era cualquier cosa, por eso Dios necesitaba gente llena del Espíritu Santo, amén, y lo puso a Timoteo, un jovencito, amén. Y al jovencito muchas veces nadie le toma en serio las cosas. Y Pablo le dice, nadie tome en poco tu juventud, sino sé ejemplo. ¿No es cierto? Agárrate de la palabra, llenate del Espíritu. ¿No es cierto? No permitas. Y le da una serie de consejos. Ojo con los chismes de las mujeres ahí. Le dijo, ojo con las viudas que son jovencitas. Tené cuidado. Y le da una serie de advertencias. Y le dice, pelea la buena batalla de la fe. Es hermosa la carta de la primera y segunda de Timoteo. Tremendo. Pero fíjese lo que dice acá en el capítulo 2, segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 al 9. Por lo cual,
Dice el apóstol Pablo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Qué es lo que le dice? Se ve que había algo en Timoteo, alguna situación, alguna circunstancia que estaba apagando, ¿no es cierto? Estaba apagando su vida en ese fluir en la vida del Espíritu. Y Pablo no le dice, mirá, te aconsejo que te pongas a leer la palabra, no, dice, te aconsejo que avives. Dice la palabra que Dios no apaga al pábilo que humea. ¿Sí? ¿Cuántos conocen esa palabra? ¿Sí? Hay veces que parece, ¿no es cierto? Hay gente cristiana, ¿no es cierto?, que parece esto, ¿no? Están humeando todo el tiempo, ¿sí? Pero no están encendidos. Pero viste cuando vos soplás, cuando viene el Espíritu Santo como cantamos acá, sopla, sopla y te rendís al Espíritu Santo. Hay algo dentro tuyo que te levanta, produce fe, produce quebrantamiento. Hay tantas cosas cuando le damos lugar al Espíritu Santo. Amén. Y dice, te aconsejo que avive el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Y cómo vino el fuego del don de Dios? Dice, cuando yo te impuse las manos. Cuando Él le puso las manos, allí en Hechos capítulo 19, usted va a ver que los discípulos de Apolo recibieron el Espíritu Santo. Y aquí Timoteo dice, se ve que recibió el Espíritu Santo. ¿De dónde aprendió esto Pablo? Cuando estaba ciego allí, entró Ananías, lleno del Espíritu, y le puso las manos, e impartió a Pablo, y él fue lleno del Espíritu Santo, dice la palabra. ¿Viste la importancia de lo que es estar lleno? Tú le vas a dar un abrazo a uno, y ese abrazo es liberador. Ay, no, pero no se cayó, no hizo, no. Hay impartición del amor sobrenatural de Dios, eso libera. Hay impartición de fe, eso anima. Hay impartición de poder, trae liberación sobre aquellas personas que están alrededor tuyo. Ay, cuando, no sé si alguna vez te dijeron por lo menos así, yo era tan negativo o tan negativa, pero cuando estoy contigo, estoy con vos, me vuelve lo positivo. Hay algunos que te dicen que no son cristianos y dicen, usted tiene energía positiva. Lo que tenemos es la presencia del Espíritu Santo en nosotros, que hace real a Cristo en nuestras vidas. Amén. Aleluya. Espere, que vamos apurados. Después aplauda si quiere. Dice, porque no nos ha dado Dios, fíjese, no nos ha dado Dios, y ahí pone la palabra espíritu, en minúscula. ¿Espíritu de qué? De cobardía. ¿Sí? No nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué es lo que depositó en tu espíritu? Espíritu de poder. Él depositó poder. El otro día decía la profeta, el Espíritu Santo nos niveló en el poder. Por eso dice allí Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y cuando tú recibes esa impartición de poder, amén, tú vas adelante. Tú tienes fe, tienes ánimo, acepta los desafíos de parte de Dios, camina de otra manera. ¿Sabe cómo camina alguien que tiene una impartición de poder? No camina. Camina. A ver. ¿Dónde está? Hay un endemoniado acá. ¿Dónde está? Vení para acá. Así. David. Fíjate, un jovencito, un adolescente, allí cantándole al Señor, adorando al Señor, teniendo esa impartición del poder de Dios. Dice, cuando venía el oso, cuando venía el león, yo los mataba. Y algunos dirían, ¿será verdad lo que dice este o qué? ¿No es cierto? Y para completar la historia, por si dudaban, lo quisieron poner la armadura. Ese no, yo con eso no. Agarró y se fue, lo enfrentó al gigantón, ¿sí? Lo miraba así. Y el otro decía, ¿viste? Me mandaron esto, yo esto.
Goliat lo desmerecía, pero el que está lleno del Espíritu, él dice, tú vienes a mí con lanza, con jabalina, con esto y con aquello, pero yo vengo en el poder del Espíritu Santo. Yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. Yo vengo en ese nombre, no vengo en mi nombre. Y el que está lleno, ¿sabe lo que hace? Agarra la piedrita, empieza allí oración, ayuno, allí comienza a caminar. No importa lo que venga, el Señor dice, mientras yo esté enfocado, mientras yo esté allí posicionado en lo que Él dice que yo estoy. Amén. ¿Sí? Vas a tener victoria. Caerán 1000, caerán 10.000, mas a ti no te van a tocar. Amén. Decí conmigo, Él me dio poder para hollar serpientes y escorpiones. Y nada me va a dañar. Nada me va a dañar si yo se lo permito. Esa es la clave. Pero si vos estás lleno de cualquier cosa, podés orar, gritar, ¡en nombre de Jesús! ¡En nombre de Jesús! Y te va a pasar lo que dice en el libro de los Hechos. A Pablo conozco. A Jesús también, pero ¿tú quién eres? Lo dejo un punto suspensivo. Amén. Dice, espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué es lo que sale cuando te ofende? Cuando, ay, me miró así, me miró así. Ay, no importa, voy y le doy un beso, lo abrazo. ¿No es cierto? Porque eso quebranta, hermano. Amén. Ay, me siento de tal manera. El enemigo viene y quiere potenciar eso. No le doy lugar. Hablo con el hermano, ¿sabes qué? Me pareció esto. Pero es el enemigo, lo rompo ahora en el nombre de Jesús. Y deshago lo que me divide. Porque somos un cuerpo en Cristo. Amén. ¿Sí? ¿Me aguanta 2 minutitos más? Hace mucho que no estoy, hermano. Dice, por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Fíjate cómo lo anima el apóstol Pablo a Timoteo. Ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. ¿Qué quiere decir? No importa lo que estás viviendo. Hay algunos que dicen, ay, las aflicciones. No, vivila bien. Pablo escribió Filipenses. Lea Filipenses. Gozado, regocijado. ¿Dónde estaba? Escribiendo en la cárcel. Y no era una cárcel como las de acá, ¿eh? Era un hueco en la piedra, allí sin luz, sin internet, sin wifi, sin WhatsApp. Gracias a Dios, qué tiempo es eso. y dice el apóstol Pablo, el Evangelio según el poder de Dios, no según tus sentimientos, sino el poder de Dios que hay en ti. Viví el Evangelio. Amén. Hay vecinos que están al lado tuyo, que necesitan que vos, que te cuentan problemas, déjame que ore por vos y ora por ellos. Ay, pero pastor, yo no sé orar una oración como la que hace allí en la iglesia, no importa. Tu oración, la forma, el corazón con lo que orás, Dios obra. Amén. ¿Quién nos salvó? Dice, y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Decirle al que tenés al lado, Dios te llamó. Y no te llamó por tus capacidades. ¿Sí? ¿Me entiende eso? No te llamó por tus capacidades. Ay, no, porque yo tendría que estar predicando. El pastor no sabe predicar. Tendría que predicar, yo predico mejor que el pastor. Yo enseño mejor que de esto. ¿Sabe cuál fue mi primer clase? ¿Cuántos quieren aprender? ¿Sí? ¿Seguro o no? 1, 2 nada más. ¿Cuántos quieren aprender la vida del Espíritu? ¿Sí? ¿Nadie más? ¡Wow! ¡Qué poca gente! ¿Sabe lo que hizo mi pastor? Yo quiero predicar, yo quiero enseñar, yo quiero esto. Agarró, fue, buscó una fregona y me dice, este es tu primer ministerio. Los baños de la iglesia. Y no son estos baños, ¿eh? Estos baños son un lujo. Aquello parecían las cuevas de Altamira, las manchas que había por todos lados. Sí, pintura rupestre. Pero me enojé, yo le voy a ser sincero, en mi espíritu fíjese lo que había, ambición de poder. Yo quería hacer algo para Dios,
sin pagar precio, sin amar la obra de Dios. ¿Y sabes cuándo aprendí a amar? Cuando empezás a limpiar la iglesia, a mirar tu casa, la iglesia, y la mirás como tuya. Amén. Y mirás que todo esté en orden. Y aportás para que todo se llegue a donde se tenga que llegar. Amén. Yo me enfadé, una semana estuve sin ir a la iglesia. Y el pastor ¿qué se piensa? Y Dios me habló. Y bajé la cabeza. Me puse una mesita, puse ahí papel higiénico porque no había, ¿no es cierto? Ahí los hermanos por eso eran creativos. Y ponía ahí toallitas, cositas. Y hice de ese lugar como si fuese el mejor de los lugares. Salía la gente del baño, entraba yo y decía, madre mía, ¿qué habrá comido este hermano? Y limpiaba. Y lo dejaba para que el próximo que viniera lo encontrara impecable. Ese fue mi ministerio durante casi 3 años. Y cuando ya me estaba gustando el ministerio, ahí me dijeron, ahora sí, vas a trabajar acá, vas a trabajar acá. Y fue mi escuela. Hizo morir mi orgullo, mi carne, mi soberbia. Hay tantas cosas que mueren cuando uno sirve a Dios y sirve a otra persona. Amén. Decir lo que yo tengo no es para servirme, es para ponerlo al servicio de otro. Amén. Aleluya. Y ahora sí voy terminando, vayan pasando. Dios nos llamó no por nuestras capacidades. Podemos creernos que tenemos muchísimas capacidades. Y es lindo tener capacidades. Pero es lindo ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Si Dios te dio capacidades, te dio dones, rendí tu corona a la presencia de Dios. Rendí lo que tú lograste, lo que alcanzaste. Rendílo para que puedas servir a otros. Amén. A través del Espíritu Santo. ¿Sí? Timoteo no tenía toda la experiencia que muchos tendrían, pero sin embargo tenía un tutor, un mentor, el apóstol Pablo, que lo llevaba a esa adoración, a esa búsqueda, a esa llenura. Por eso el apóstol Pablo dice, iremos de gloria en gloria, de poder en poder. Alguien que busca la llenura no se conforma con un toque. Hay gente que se conformó, y hablo de aquí de la iglesia, con el bautismo en el Espíritu Santo. Locos estaban por, quiero hablar en lengua, quiero hablar en lengua, quiero hablar en lengua. ¿No es cierto? Y cuando Dios le dio las lenguas, ya después dejaron de practicarla. Y es el primer escalón, es cuando más tenés que hablar en lenguas. Amén. Otros comenzaron allí a hablar en lengua, Dios les bautizó y como la gente que está a su alrededor no tenían el bautismo del Espíritu Santo, empezaron a llenar su espíritu de esos comentarios. Ay no, tal vez no es de Dios, ay tal vez no es de aquello. Y eso apaga, entristece al Espíritu Santo. Amén. Tal vez tú no recibiste la promesa del Espíritu Santo. Fíjate de qué está llenando tu espíritu. Fíjate de qué lo está llenando. Chequea eso, como dijimos el martes, chequea tus motivaciones. No es solamente ser una buena persona, no es solamente tener un conocimiento, no es solamente tener años en la iglesia, sino es ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Metete en cada altar, Señor, y si tu mente está allí luchando, ¿no es cierto? Esos pensamientos, ¿qué tengo que hacer para recibir? No tenés que hacer nada, creer nada más, porque es un regalo de Dios para ti. Y es para todos. El Espíritu Santo ya está en ti. Amén. Pero dale lugar para que Él llene tu espíritu, tome tu espíritu. Amén. Traiga ese bautismo, esas lenguas de fuego. Amén. Que tú necesitas. Y eso te fortalece, te da fuerza para orar, te da fuerza para creer, te da fuerza para enfrentar cualquier situación. Ponte de pie en esta mañana. Aleluya, aleluya. Yo creo que la palabra ha sido clara. Amén.
¿De qué está lleno tu espíritu? Muchos tal vez están chequeando un poco. Amén. Aleluya. Cerrá tus ojos allí. No te pongas a mirar a nadie. Pedile perdón al Espíritu Santo. Porque tal vez te sientes apagado. Y dice, no sé qué es lo que pasó. Pasó que se te está pasando el tiempo y no le das lugar. No le das el tiempo. Oh, Raba Kerebes Kandarabaso, Mantere Bereskaya Rababa Shikarabaso. Habla con Él. Habla con Él. Esto no es una prédica para que usted se quede contemplando y saque pensamientos allí. Cierre sus ojos, no se distraiga. Y busque de su presencia.